Ok, oramos entonces, Adelante. sí. Sí. Padre amado, Señor, Dios Todopoderoso, Padre, estamos esta noche reunidos en tu nombre, Señor. De diferentes lugares, Padre, nos reunimos para poder escuchar de tu palabra, porque anhelamos aprender, conocerte, Dios mío. Queremos agradarte, no queremos pecar contra ti. Así que esta noche ayúdanos a poder aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos a retener tu enseñanza en nuestros corazones, a ponerlo en práctica también, Dios mío. Padre, eres muy bueno con nosotros, Señor, y tan paciente, Dios mío, que nos enseñas con tanto amor y paciencia, Padre. Gracias por cada lección, por cada palabra, Señor, que viene de ti. Gracias porque usas también a tu siervo Nelson, Dios mío, como un mensajero para que nos des tu palabra. Gracias, Padre, y esperamos que tu Espíritu Santo sea obrando en este tiempo. Gracias te damos y Sí. quedamos en ti. En el nombre bendito de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Simón. Muy bien, pues vamos a comenzar. Mientras los demás hermanos van añadiéndose, se van acomodando ahí a la sala. Y comenzamos entonces, vamos a poner la presentación. Ok, muy bien, ahí estamos. Antes de iniciar este tema, la semana pasada dimos la introducción justamente al tema que estamos desarrollando y el propósito de esta clase es aprender o motivarnos para poder fortalecer la base del matrimonio, que es la vida espiritual. Esa primera unión que la Biblia le llama como en un yugo igual. Esa base, esa plataforma espiritual es la que realmente sostiene el matrimonio. Y he querido hacer un pequeño desarrollo de este tema para poder fortalecer aquella frase que dice, someteos unos a otros al temor de Dios, y poder verlo en una forma todavía más extensa y práctica. Así que estamos haciendo como la base. La base es ser ejemplo. Si yo soy ejemplo de mi esposa y de mis hijos, entonces los voy a motivar en diferentes áreas. Hablábamos una de ellas que era la parte espiritual de ser lleno del Espíritu Santo. La otra era que la gracia de Dios se manifestara en nuestra vida. Y vimos algunos ejemplos. Así que el día de hoy vamos a estar tocando dos temas más, que es, el primero es el tema de la santidad y el segundo vamos a hablar sobre la importancia que tiene el hecho de tener una buena comunión con Dios, una buena relación con Dios. Estos cuatro elementos nos van a permitir a nosotros ser un verdadero ejemplo en casa, ya sea el ejemplo de la esposa o el ejemplo del esposo, pero ambos caminando juntos para bendecir el hogar, para bendecir la familia. Entonces el tema de hoy es que somos ejemplo cuando los esposos llevan una vida de santidad. ¿Qué entendemos por santidad? Vean ustedes, primeramente vamos a revisar el pasaje bíblico que dice en 2 Corintios 7:1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Aquí están estos dos elementos juntos, la santidad y el temor de Dios. Cuando hablamos de santidad, automáticamente estamos hablando de apartarnos del pecado para acercarnos a Dios. Esa es la idea. Entonces, nadie se aparta del pecado a un ladito de él, sino se pasa totalmente. Aquí vean esta flechita, habla de santidad. Santidad es el proceso de dejar el pecado y movernos hacia el otro extremo, y es estar con Dios. Así como antes teníamos comunión con el pecado, el proceso de santidad nos lleva hacia Dios. Ahora, ¿por qué hablamos de proceso? Porque la santidad no es como la salvación, que es un evento. La salvación es un evento que nos permite tener la salvación del Espíritu así, inmediatamente. El día en que yo dije, sí, quiero que Cristo perdone mis pecados, ese momento alcancé mi salvación. Y comenzó un proceso de santidad en mi vida. Ese proceso de santidad podría describirse como una serie de acciones diarias que uno va realizando para ir haciendo morir lo terrenal en nuestra vida. Quiero decirles que cuando uno se convierte, cuando uno llega a Cristo, cuando alcanzamos el perdón de Dios, inicia el proceso bastante rápido, muy abundante. Hay muchas áreas en nuestra vida que comienzan a cambiar, comienzan a ser diferentes. Y eso es algo muy bonito, muy hermoso, porque todo recién convertido comienza a cambiar y la gente lo nota y la gente le pregunta, oye, pero ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa? Te veo diferente. Y eso es muy hermoso porque es la gracia de Dios trabajando a través de la persona. Muchas cosas se operan, pero el proceso de la regeneración se da en la vida de una persona que llega a Cristo. Vean que en ese momento no hay madurez espiritual, no hay conocimiento teológico abundante, no hay años de cristianismo, sino una persona recién convertida experimenta el proceso de santidad en una forma tan hermosa, tan bonita, que podemos decir que la santidad tiene que ver con la obediencia a Dios y no con estas cosas que acabo de mencionar anteriormente. Es decir, el mucho conocimiento bíblico, el caminar a través de los años con Dios, ni tampoco el hecho de tener años o amigos cristianos, etcétera, sino obediencia. Dejamos el pecado y nos vamos a Dios. Ese es el proceso de santidad, y esto tenemos que hacerlo en diferentes áreas de nuestra vida. Dejamos el pecado. Todos tenemos pecados grandes y pecados pequeños. Y en una ocasión me dijo, estaba recibiendo una clase de economía, y el tema era de cómo saldar las deudas. Entonces dijo el maestro ahí, bueno, haz una lista de todas tus deudas, desde la mayor a la más pequeña. Y entonces, ¿quieres salir de tus deudas? Sí. Entonces comienza a pagar las más pequeñas, y las grandes hay que renegociarlas. Y me pareció una muy buena estrategia, pero es algo que no podemos hacer con el pecado. Lo podemos hacer la lista de pecados en la que andamos, desde el mayor hasta el menor, y no vamos a comenzar a trabajar con los menores, sino vamos a comenzar con el mayor. O sea, la idea es agarrar al más grande y ese
a arrancarle la cabeza, o sea, a hacerlo morir. Como David a Goliat le arrancó la cabeza para estarse seguro de que no se iba a volver a levantar. Así Dios nos pide en la palabra, nos dice lo siguiente: haced morir lo terrenal en vosotros. Nosotros somos llamados a entrar en una batalla, en una guerra, donde estamos haciendo que nuestra naturaleza pecaminosa esté poco a poco vaya desapareciendo, vaya muriendo. Y obviamente no va a terminar de morir hasta que Cristo venga, cuando nos dé un cuerpo perfeccionado. Pero si nosotros comenzamos en la familia y comenzamos a mostrar cambios, que la esposa vea cómo tú estás cambiando, que tus hijos vean cómo tú cambias, o que tu esposo vea cómo el Señor está moviendo tu vida, cómo estás cambiando los conceptos equivocados por conceptos bíblicos, y eso te está dando un nuevo estilo de vida. Eso se nota en el rostro, se nota en tus obras, en tu proceder, en tu caminar, en tus amigos, amistades, etcétera. En todas las áreas de tu vida se nota que estás alcanzando victorias. Y esto te ayuda a dormir tranquila, te ayuda a dormir tranquilo y recuperas energías. Esto te trae beneficios físicos también, porque te sientes muy bien, contenta, alegre, y Dios está ahí contigo. Entonces, dice aquí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Temor de Dios lo definimos como un temor reverencial a Dios. Temor a Dios es apartarse del mal. El temor a Dios es la fuerza que nos saca del pecado y nos lleva a Dios. El temor de Dios es la decisión nuestra de no cometer pecado, más bien de apartarnos del pecado, porque sabemos que eso desagrada a Dios y yo no quiero desagradar a Dios. Al contrario, quiero agradar a Dios. Entonces, todo esposo que quiere desarrollar el temor de Dios y vivir una vida santa, tiene que apartarse del pecado. Tiene que tomar esa decisión. Entonces, el temor a Dios, y eso lo vamos a ver en unos momentos, yo quiero que capten bien los principios, los conceptos, para que podamos dar algunos ejemplos de, de cómo podemos perfeccionar la santidad. Así que mientras la familia te observa, ellos ven si estás creciendo espiritualmente, si vas para abajo, si estás leyendo tu Biblia, etcétera. Ahí se puede ver todo esto. Pero este es el proceso. Nadie puede decir que está santificando su vida si no se está apartando del pecado. Entonces, santificarse es dejar el pecado y trasladarnos al lado de Dios. Esto involucra la confesión de pecado. La confesión de pecado no es más que la denuncia denuncia y condena de mi pecado. Es decir, yo me paso del lado de Dios y condeno el pecado que quedó al otro lado. Yo digo, ese pecado nunca más vuelvo a estar con él. Yo me quedo aquí en comunión con el Padre. Eso es una confesión, el proceso de santidad motivado por el temor de Dios. Así vamos aplicando esto a diferentes áreas y nosotros como esposos, como esposas, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida familiar no debería de ser el resultado casual de la vida. No, debe de haber una intención para que mi familia esté bien. El bienestar familiar es el resultado de una intención de tu corazón, de tener una buena familia. Les contaba en una ocasión que desde que comenzamos de novios con mi esposa Lanchi, ella era la que tenía muy buena visión,
Y ella me dijo en una ocasión, mira, yo quiero que nuestro noviazgo sea para glorificar a Dios. En ese momento yo no lo entendí. No lo entendí, dije, yo le dije que sí, así le digo, está bien, pero me quedé con la duda, glorifica, ¿cómo un noviazgo puede glorificar a Dios? Pero al transcurrir el tiempo me di cuenta que realmente es una meta importantísima, que esa relación glorifique a Dios y que esa relación se convierta en un buen ejemplo, un noviazgo ejemplar, que un noviazgo del cual pueda la gente decir, me gusta ese noviazgo, me gusta cómo se llevan, qué bonita relación tienen, cómo se aman, etcétera. Eso es darle gloria a Dios. Y eso es lo que ella me quería decir a mí y que yo no estaba captando en ese momento. Entonces, ahora nosotros podemos decir, yo quiero que mi matrimonio, yo quiero que mi familia glorifique a Dios. Entonces, quiero abrir los micrófonos en este momento para que ustedes me digan cómo tu familia podría glorificar a Dios. Veamos, cómo poder glorificar a Dios en nuestra familia. Vamos a ver algunas ideas, vamos a escucharlas. ¿Cómo podemos glorificar a Dios con nuestro matrimonio? Pues yo creo que hablando siempre con respeto dentro de hacia los hijos, la pareja, los vecinos, o sea, siempre ser cordiales y sobre todo sobrios, o sea, aunque uno pueda asistir, porque a veces, pues como dicen los vecinos, pueden estar viendo cómo te comportas. Entonces, cuando Ujú. haya unas reuniones vecinales, pues ser prudentes y sobre todo, pues no entrar en conflicto y las personas pues van a ver que bueno, no eres igual, ¿no? Y eso puede ser también testimonio para que otras personas puedan venir a Cristo. Excelente, muy bien descrito, Rosario, muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos cómo podría su relación de familia poder llegar a ser de gloria a Dios? ¿Cómo podemos glorificar a Dios con nuestra familia? Pastor, Sí, adelante, hermana Carmen. yo tengo más que, bueno, sí una participación, pero una duda. O bueno, más que duda, Sí, cómo poder, poder darle término a los conceptos. En este caso, siempre se ha hablado, como mencionó ahorita, acerca del noviazgo. sí, En una ocasión yo escuché de un pastor y la verdad a mí me agradó mucho el concepto y él siempre le decía a los jóvenes, obviamente yo en ese tiempo ya era casada, ¿no? No tenía una hija adolescente, pero ese concepto a mí me agradó mucho acerca del término del noviazgo y él siempre decía que pues en la palabra de Dios como tal, un noviazgo como tal no existía, sino existía la amistad y el compromiso y daba la importancia de lo que era el compromiso que hacía el varón hacia la mujer, obviamente en ese tiempo, pues de conocerse, ¿no? Bueno, en aquellos entonces, mm, en los tiempos de la Biblia, pues no era de conocerse, ¿verdad? Eran otros tipos de tratos que se hacía, pero él siempre mencionaba que debería de existir más la amistad y y el compromiso ya cuando el jovencito o la jovencita ya tenían esa parte, ¿no? De tiempo de ujú, conocerse, saber que esa es la persona, llegar al conocimiento, como mencionaba ustedes, saber si somos yugos iguales, tanto en pensamientos, porque igual y puede ser que van a la misma iglesia y todo, pero pues en pensamiento completamente distintos, ¿no? Entonces, sí, sí, esa parte siempre a mí me ha quedado un poquito porque en la mayoría, solo un pastor ha escuchado eso,
En los demás a veces hablan así del noviazgo, el noviazgo, y a veces siento que esa palabra noviazgo, a como la refleja el mundo, es como un permiso a lo que mencionaba, ¿no? Al pecado, porque siempre el noviazgo, siempre los jovencitos en cualquier situación, siempre tienden más bueno, ya es mi novia, tengo permiso ¿no? A besarnos, a tocarnos, y pues si continúa todo eso, a más. Entonces, yo en lo personal, siempre he tratado de compartir con mi hija, la mayor, ese punto, ¿no? De la amistad, del conocerse, y de que va a llegar un momento en el que ambos, mutuamente, tanto el varón como ella, tendrán que hacer un compromiso de amor, un compromiso de respeto, de esperar el momento en el que ellos juntos puedan iniciar pues precisamente algo, ¿no? Que en este caso viene siendo el matrimonio, que al fin y al cabo es el compromiso anterior que se hace con ellos. Entonces, esa es pues mi punto de vista en cuestión de lo que al concepto de noviazgo. Yo la verdad siempre Ajá. lo he descartado. Y pues bueno, y en cuanto a cómo hacer un testimonio en el matrimonio, yo creo que más que nada son los actos de servicio, ¿no? Los actos de servicio que yo le pueda dar a mi esposo, a mis hijos, creo que son los que vienen dando más, ese testimonio de lo que Cristo ha hecho. Eso es lo que puedo yo participar, hermano. Ok, muchas gracias, hermana Carmen. Me gusta la descripción de actos de servicio. Está muy bueno porque eso puede resumir un montón de actividades y de cosas que nosotros hacemos. Entonces, sí, la relación previa al matrimonio es lo que se describe como noviazgo y ahí, obviamente, ahí se van adquiriendo ya los principios de respeto, principios ese, de esa buena relación, buena amistad que debería de haber, en la que se conocen ambos, digamos, una amistad como cualquier otro, pues no hay una intención de conocerse más profundamente como amigos. Pero sí, el noviazgo no es como para romper esos principios y sobrepasarse en la relación, sino al contrario. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo y la iglesia ahorita no están casados, sino están comprometidos. Digamos, están en un periodo que podríamos llamarle como noviazgo. Están en ese periodo y va a venir la boda. La boda está anunciada, nada más que no sabemos la fecha todavía, pero ya está anunciada la boda. Y como cuando dicen, pues nos vamos a casar, ya está todo arreglado, pero falta la fecha, porque la fecha todavía nadie la conoce, solo el padre la conoce. Pero sí, la relación que tenemos con nuestra esposa o la que tuvimos en el noviazgo, ambos debemos de luchar para que nuestra relación sea para alabanza y para la gloria de Dios. Don Rey, Esto, sí, adelante. aquí yo estoy leyendo un libro muy, muy bonito que nos regalaron a Maynor y a mí. Se llama Ajá. El matrimonio que agrada a Dios. En una parte Ah, sí, donde sí. dice, cuando la esposa y el esposo están concentrados en crecer a la medida de Cristo, estarán más conscientes de su pecado que de señalar el pecado del otro. Además, ambos estarán atentos al crecimiento mutuo y no en el ganador del conflicto. Recuerden siempre que la meta no es ganar una pelea, es ser más como Cristo. Entonces, a veces nos pasa eso, ¿verdad? Que se nos sale esa parte, el cáncer más bravo, digo yo, que hay en el ser humano y en el creyente muchas veces, tristemente, que es el orgullo, ¿verdad? No se trata de una competencia Sí, sí. ni de ganar, ni que, ay, yo soy más pasivo, yo soy más carga. No, si no se trata de
como dice, ¿verdad? Que somos una yunta, ¿verdad? De jalarnos, de Yeah. ayudarnos, de apoyarnos el uno al otro, ¿verdad? Así es, María Eugenia, muchas gracias por esa explicación muy interesante, muy bonita, porque pues sí, no se trata como dice, el amor no busca lo suyo, ni sus victorias, ni nada, sino al contrario, caminar juntos, apoyarnos, ayudar uno al otro y no mostrar rivalidades entre ambos, ¿verdad? Porque son una sola carne. Y qué bueno, estos conceptos son muy, muy importantes. Este, Al principio compartíamos otro principio que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo. He evitado quizás el 80 o el 90% de las discusiones en familia y es que no debemos de buscar culpables, sino soluciones en un conflicto X, cualquiera que sea. Puede ser un conflicto de digamos, de palabras, puede ser un conflicto real, así una obra específica, un hecho específico, pero la idea no es buscar un culpable, sino buscar soluciones. Nada más, voy a dar un par de ejemplos en esto. Digamos que vamos manejando el vehículo y resulta que se reventó una llanta. Entonces, yo me puedo poner a pensar, bueno, si es que la calle estaba mala, este gobierno no arregla las calles y o la esposa puede decir, lo que pasa es que tú no viste y te metiste al hueco y uno echándole la culpa a uno, otro buscando siempre chivos expiatorios, pero lejos de pensar en quién tuvo la culpa y por qué esto y lo otro, mejor paremos el vehículo a un lado y cambiemos la llanta, que eso es el problema. No, no vamos a poner a buscar culpables. Recuerden que esa es parte de la naturaleza pecaminosa que tenemos como humanos. Porque recuerden que Adán, cuando le preguntaron que quién te dio de comer de eso, pues la mujer, y la mujer le echó culpa a la serpiente, y para buscar culpables somos muy buenos. Pero la idea no es buscar culpables, eso ya es parte de la naturaleza pecaminosa. El buscar soluciones es parte de una perspectiva espiritual para salir adelante. Y eso resuelve un montón de problemas, ¿verdad? Un montón de problemas. Por ejemplo, si mi esposa tiró un vaso y se quebró, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Quién tiró el vaso? ¿O qué es lo que pasó? Nunca te fijas. No, en vez de decir todo eso, mejor voy y le digo, hazte a un ladito, no te vayas a herir, yo recojo los vidrios quebrados y ya limpio y ya no pasa nada. Ya estuvo. Un vaso no vale nada en comparación con el regaño que yo pueda darle a mi esposa o echarle la culpa a ella. No, no buscamos culpables, solo buscamos soluciones. Hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. No, no, era con lo Ajá. que estábamos hablando ahora anteriormente, que cómo glorificar a Dios en la Sí, familia. O sea, tengo varios puntillos sí. ahí y me gustaría, como la vez pasada, compartirlo tal vez ahí en el WhatsApp, si me lo permite. Excelente. Sí, sí. Sí, sí, como algunos puntos son como oración en la familia, la lectura de la Biblia, cultivar el amor y el respeto dentro de la familia. Ujú, También ujú. participación en la iglesia, porque es muy bueno que todos vayamos a la iglesia, tal vez algunos no quieren ir, o etcétera. Crear un ambiente de paz dentro de la familia también, el testimonio de vida, como dijo Rosario, también es muy importante. Entonces me gustaría Ujú. compartirlo. Sí, muchas gracias. Excelente, hermano. Sí, ahí ve haciendo la listita que los hermanos están dando muy buenas ideas. Bueno, muy bien. Entonces, esa es la idea, ¿no? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a adelantar. Aquí vamos a tener un ejemplo de alguien que decidió ser santo, y este es Daniel. Daniel usó la comida, o Dios usa la comida como una forma de práctica para demostrarnos que al pecado hay que decirle no, pero a Dios hay que decirle sí. En este caso, cuando Daniel fue llevado a Babilonia y lo pusieron ahí en el palacio del rey, entonces le dijeron, la comida que se te ha asignado a ti va a ser
toda la comida que come el rey, todos los banquetes del rey, la carne del rey, todo lo que come el rey. Y él dijo, no, no a esa comida, porque había sido sacrificada a los ídolos y él no quería participar de aquello. No es que no le gustara la comida o porque no quería nada más, simplemente la comida del rey no, sino lo que él dijo, yo no me quiero contaminar. A mí me van a dar nada más legumbres. Y entonces las verduras y todo eso, de eso me van a dar a mí. Y resulta que, como dice aquí el versículo en Daniel 2, el 18, Daniel y sus 3 amigos fueron encontrados 10 veces mejores que los demás magos y astrólogos que había en todo el reino, porque habían decidido comer esa comida. Entonces, en el fondo, lo que estamos ilustrando es que hay que tener el valor de decirle no al pecado. No sé cuál es el rostro que te presenta a ti el pecado. Puede ser que el pecado se presente a un esposo como la envidia, como también se podría presentar el pecado como la borrachera, se puede presentar como arrogancia, y entonces no importa cómo se presente, nosotros le vamos a decir no. Puede ser que en una discusión normal tú sientas que estás perdiendo. No importa, humíllate, deja el orgullo a un lado y di, está bien, no hay problema. Y ya, sigue adelante, evitando los problemas. Como dice la Biblia, pasa por alto la ofensa. No te ofendas, mejor pasa por alto la ofensa. A veces son ofensas inocentes, son ofensas sencillas, son ofensas que no tienen el propósito de dañarte, pero si nosotros tenemos la capacidad de pasarlas por alto, entonces vamos adelante. ¿Cómo se hace esto? Pues por amor. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y eso es precisamente lo que pasa. Por amor nosotros podemos decidir abandonar una discusión. No, no quiero discutir contigo. Y abandonas el escenario del pleito. Te haces ausente. No quiero discutir. Y ¿qué estás haciendo ahí? Pues cubriendo multitud de pecados, porque si te hubieras metido en eso y hubieras ofendido, hubieras dicho cosas que después te estás arrepintiendo y hubieras que tenido que humillarte y luego pedir perdón a tu esposa o a tus hijos, lo que sea. Pero hay que ser sabios, hay que ser inteligentes como Daniel. Y Daniel dijo, no a la carne, sí a las verduras, ¿verdad? O sea, no a la naturaleza pecaminosa, sí al espíritu. Y esto es tan sencillo como el no y el sí, aparentemente. Pero detrás de un no y detrás de un sí, como hemos hablado, está el temor de Dios y el deseo de hacer las cosas que son agradables delante de Él. Entonces aquí tenemos un ejemplo de Daniel, de que él dijo, yo sí voy adelante. Ahora tenemos la instrucción de Pedro. Pedro nos instruye a ser santos, apartarnos del pecado. Daniel dice, solo dile no al pecado y sigue adelante. Y Pedro dice, nos da 3 consejos, Pedro. El primero es, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, que se refiere a una decisión. En segundo lugar, dice, sed sobrios, que se refiere a ser constante, perseverante, firme en tu pensamiento. Y en tercer lugar, dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bien, ¿qué quiere decir Pedro con estos consejos que tenemos acá? Cuando dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y decimos que se refiere a una decisión, lo que está sucediendo es lo siguiente. Cuando en el tiempo de Jesús o en los tiempos que Pedro está escribiendo, las personas usaban unas túnicas como vestidos. No usaban pantalón ni nada, sino unas túnicas. Y les daban cierta forma con un cinturón
que se lo amarraban a la altura de la cintura. Y así andaban caminando con sus faldas largas, que llegaban casi a los pies. Pero cuando una persona se disponía a hacer algo específico, cuando, digamos, alguien quería correr, si quería correr, tenía que subirse la falda, amarrársela con ese cinto, y la parte que le sobraba se la dejaba caer. Y ya le quedaban las piernas libres para poder movilizarse, para poder correr, para poder trabajar, para poder hacer alguna tarea específica. Entonces, cuando en aquel entonces alguien hacía algo especial que no le permitían las faldas largas movilidad, entonces, ¿qué es lo que hacía? Agarraba ese cinturón y se ceñía los lomos. Es decir, subía la falda, se amarraba y dejaba caer el sobrante ahí, que ese sobrante se llama regazo. A veces algunos lo usaban para, como no tenían bolsas, ahí metían las cosas, el comprado o alguna cosa ahí en el regazo. De hecho, hay un pasaje que dice que Dios va a bendecir a la persona y le va a llenar el regazo, de tal manera que hasta sobreabunde, hasta se le va a caer. Como quien dice, le dieron tantas naranjas que ya no las podía sostener en el regazo. Y no le podía subir más porque tampoco se podía descubrir de abajo. Así que ceñir los lomos de vuestro entendimiento está usando la frase de disponerte para hacer algo, pero en este caso no físico, sino una decisión. Eso es, por eso dice lomos de vuestro entendimiento. Se refiere a prepárate, capacítate. Está diciendo toma una decisión. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? Bueno, ya no quiero seguir con este pecado. Ese es ceñirse los lomos del entendimiento. Ya no quiero seguir. El esposo dice, no, yo ya no quiero tener esa amistad con esta muchacha que siento que se me está volviendo enfermiza y me puede dar problemas más adelante. Así que me voy a ceñir los lomos de mi entendimiento, es decir, voy a tomar una decisión y me voy a apartar de esa muchacha. O voy a tomar una decisión y he decidido ya no gritar en casa. O sea, no le voy a gritar ni al gato ni al perro. A nadie en casa le voy a gritar. ¿Eso qué significa? Pues que ya no vas a perder el control, sino que vas a ser una persona con dominio propio. Pero tomaste la decisión, ya no voy a gritarle a mi esposa, ya no voy a alzar la voz, ya no le voy a gritar a mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Tomando una decisión. Estás ciñéndote los lomos de tu entendimiento. Entonces, así como antes se disponían para hacer algo, pero ahora Pedro dice, mira, tienes que tomar una decisión. ¿Cuál decisión? Es una decisión de dejar el pecado y volver a Dios. Esa es la decisión. Cada quien sabe qué decisión tiene que tomar. La decisión puede ser muy fuerte, puede ser una decisión pequeña, pero no importa cuál sea la decisión, hay que tomarla. No dejes para mañana lo que puedes hacer el día de hoy. Debemos de ser diligentes y decirle no, como David, al pecado, no. Y decirle sí a Dios. Entonces, primero toma una decisión, dice Pedro. Toma una decisión. Una vez tomaste la decisión, entonces, sed sobrio, que significa debes de ser constante en esa decisión, debes de ser perseverante en esa decisión, debes de tener un pensamiento firme, porque puede ser que tú digas, no, ya no quiero tomar, y el siguiente fin de semana estás tomando otra vez. Entonces, no fuiste sobrio. Tomaste la decisión, pero no fuiste sobrio. Y lo que te está diciendo Pedro es que seas firme en tu pensamiento, que tu decisión sea una decisión sólida, una decisión que es constante.
no depende de las circunstancias, porque hay gente que se siente arrepentida y toma una decisión. Dice, no, 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 ya no vuelvo a tomar, pero porque en el momento se siente mal, pero más adelante vuelve otra vez a tomar. Entonces la decisión no se toma en base a las circunstancias, sino la decisión se toma en base a una convicción de abandonar el pecado y acercarnos a Dios. Si solo abandono el pecado y no me acerco a Dios, entonces la siguiente semana voy a estar otra vez en el mismo pecado, porque la santificación es apartarse para otra cosa. Es decir, yo me aparto del pecado y le doy un sentido nuevo a mi vida para Dios, para Dios. Es me aparto de para estar con el Señor y poder cambiar y transformar mi vida en ese sentido. Entonces, lo que Pedro te está recomendando es toma una decisión. Cada uno de nosotros puede pensar, ¿qué decisión podría tomar? Esta Navidad he decidido tomar esta decisión. ¿Cuál sería esa decisión? Esta puede ser la Navidad en la que dejaste la ira. Puede ser la Navidad en la cual dejaste las malas palabras. O la Navidad, este fin de año, yo tomo la decisión de apartarme de ciertas amistades que no me están edificando. Esta Navidad yo tomo una decisión ya de ir a la iglesia, por si no estás yendo a la iglesia. En fin, tomar una decisión, pero ser consecuentes con esa decisión. Eso es ser sobrio. Recuerda cómo era Pedro. Pedro era muy impulsivo. Pedro cometía errores seguido, pero Pedro aprendió la lección. Pedro aprendió cómo transformar su vida, cómo cambiar. Y Pedro dice, miren, si ustedes toman una decisión para consagrar su vida y tener un mejor hogar, una mejor familia, entonces, por favor, sean consecuentes, o sea, sean constantes, sean firmes en su pensamiento. Es decir, les voy a dar una idea. Si yo estoy pasado de libritas o de kilos y decido hacer ejercicio, no, no, yo necesito hacer ejercicio. Ok, está bien. Entonces, tomo la decisión. Mañana, en la mañana, me voy a levantar para hacer ejercicio a las 6 de la mañana. Ah, está bien. Entonces, antes de acostarme, como ya tomé la decisión, ya dejo los zapatos allí, ya dejo toda la ropa que yo voy a usar el día siguiente para ir a correr o para hacer ejercicio, ir al gimnasio o lo que haya tomado la decisión. Entonces, llegó a las 6 de la mañana. Te levantas y dices, ah, está haciendo mucho frío, tengo mucho sueño, mañana mejor voy a correr. Ok, entonces tomaste una buena decisión, pero no fuiste sobrio. Te hizo falta constancia, perseverancia. Y si hubiera sido sobrio, te levantas y ya tienes todo listo y dices, ok, vamos, vamos. El día 2 vamos. El día 3 vamos. El día 4 vamos. Y vas a comenzar a ver resultados. Y adiós pereza y vas alcanzando tu meta. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando nosotros estemos allí en el tribunal de Cristo, la gracia que se os traerá, aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. Acá, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí van a ocurrir varias cosas. Una es adiós pecado. Ya mi cuerpo ya no tendrá relación con el pecado porque voy a tener un cuerpo perfeccionado. Pero hasta ese momento voy a tener que estar luchando con el pecado. Otra cosa que va a suceder es que llegando a la presencia de Cristo, Él me va a dar recompensas, me va a dar coronas, me va a dar galardones,
por mi fidelidad a Él aquí en la tierra, por haber vencido pecados aquí en la tierra. El Señor tiene recompensas para mí. Entonces, lo que está diciendo Pedro es, mira, toma una decisión en alguna área de tu vida. Si tú eres una persona muy enojada, bien, entonces entrégale esa área de tu vida a Dios. Toma una decisión, Señor, yo ya no me quiero enojar, ya no. Ya la ira se quedó atrás con el viejo hombre, con la carne. Yo ya no voy a andar en la carne, esto se queda. Y entonces, cuando viene la prueba, que algo que te enoja, hay que ser sobrio. No, tranquilo, no pasa nada. Y en tercer lugar, que sepas que por esa decisión que estás tomando de vencer el pecado en tu vida, Dios te va a recompensar delante de la presencia de Él. Esperar por completo, esperar. Todas esas victorias que vamos teniendo, esperamos, tenemos una esperanza grande y es que en aquel día vamos a recibir muchas, muchas bendiciones por haber sido fieles aquí en la tierra. Entonces, si nuestros hijos ven que nosotros somos hombres de decisión, mujeres de decisión, y decimos, ya no voy a hacer esto, entonces ya no lo hacemos. Si cuando te dicen algo tú contestas para defenderte y dices, no, ya no lo voy a hacer, ya no me voy a defender, mejor me voy a humillar en ese momento. Y cuando alguien te ofende, te humillas, eres sobrio. Y si esto lo haces, vas a vencer el orgullo, vas a vencer esa altivez que a veces nosotros tenemos. Y eso lo van a agradecer muchísimo tus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros heredamos las tendencias pecaminosas a nuestros hijos. Acuérdate que dice Dios que el pecado se manifiesta de generación en generación hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, que si tú no santificas tu vida hoy, estás afectando a tercera y cuarta generación, a tu hijo, al hijo de tu hijo y a los hijos de tu hijo. Y más allá, tercera y cuarta generación. ¿Por qué estás afectando a los tataranietos desde ya? Porque fuiste incapaz de vencer una área débil en tu vida. La ira, el enojo, la gritería, el descontrol, todo eso puede ser vencido. Y puedes trasladarte de ser un león a ser un corderito tranquilo. Esto es lo que hace el Señor. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos da poder para que nosotros podamos tener victorias sobre las áreas de nuestra vida. Ahora, el asunto es que no quieres cambiar. Ese es otro problema. ¿Por qué? Porque no tomas esa decisión. No te quieres ceñir los lomos de tu entendimiento. Quieres seguir con tu pecado porque te caracteriza. Hay gente que dice, uy, tengan cuidado que fulano, sí, ese señor es bien bravo. Ese señor o tus hijos. Cuando la esposa le dice, ya van y tu papá, todos se asustan porque saben el carácter que tienes. Y cuando tu esposa le diga a los niños, ya ven y su papá, y que todos se pongan bien contentos, bien alegres porque conocen quién es su papá. Entonces, ese es el punto, que cuál es la imagen que tú estás dando a tus hijos. Y esto tiene que ver con el poder que tú tienes para ir venciendo los pecados. La naturaleza espiritual que nosotros les heredamos a nuestros hijos debe de ser mínima, lo menos posible. O sea, hemos vencido tanto, tanto, tanto el pecado que les estamos dejando casi, casi la victoria completa a nuestros hijos. Entonces, Pedro nos da esta recomendación. Ahora tú piensa en qué áreas tienes que cambiar. Tienes que pensar, a lo mejor quizás eres un poco altivo, te gusta ver de menos a las personas, o a lo mejor tú eres una persona muy celosa y
tienes miedo de perder a aquella persona que amas o que ella pierde el interés en ti porque está ganando interés por otro lado. Entonces, eso es parte del paquete de la carne. La ira. Hay personas que consultan a las brujas y esto lo ven normal dependiendo de su cultura. Pero todo eso, dice el Señor, hay que vencerlo, hay que quitarlo. Nosotros como padres les estamos heredando a nuestros hijos, les estamos dejando un legado y que ese legado sea algo que verdaderamente vale la pena. Por ejemplo, em, todos conocen la fama que tiene Mike Tyson. Eh, la verdad es que tiene una mala fama, mala fama. Tiene buena fama de buen boxeador, pero en su vida personal hizo una mala fama. Y a veces con un pequeño detalle, por ejemplo, Bill Clinton, dicen que ha sido uno de los líderes más efectivos y buenos que el siglo ha dado. Es lo que dicen muchos. Sin embargo, moralmente hablando, hay cosas que dejan mucho que desear. Y entonces, ¿cuál es la imagen, cuál es la herencia que les estamos dejando a las siguientes generaciones? Que le digan al hijo, mira, tu papá es Bill Clinton, sí. Ah, ya sé, ya sé. Pero qué importante es los hijos de Billy Graham. Cuando le digo, oye, Billy Graham es tu papá, sí. Oh, o sea, me sorprende porque qué interesante, o sea, hasta un privilegio tengo de conocer a uno de los hijos de Billy Graham, un gran siervo de Dios, porque a él la fama le precede a su nombre. O sea, Billy Graham es un personaje que usado por Dios tremendamente. Entonces, ¿qué imagen les estás heredando a tus hijos? ¿Es algo agradable o es algo desagradable? Y todo depende de cómo le vas a entrar. Toma una decisión, sé sobrio en esa decisión y mantente ahí hasta que tengas victoria en tu vida. Ok, 5 razones para consagrar nuestra vida a Cristo. Lo vamos a ir viendo rápidamente esto. Dice así, primera, porque es la voluntad de Dios. ¿Por qué me voy a consagrar? ¿Por qué tengo yo que vivir una vida santa? Por qué yo me quiero, es necesario que yo me aparte del pecado? ¿Por qué? Si muchos andan en pecado. Ahí yo conozco muchos cristianos que están mal, etcétera, ¿y por qué yo no? Bueno, tú no quieres ser como el montón, tú quieres ser diferente, tú quieres dejar una buena imagen a tus hijos, a tu familia. Si a los demás no le importa tu familia, pues a ti sí. Y dice la palabra que una de las razones, de las 5 razones, la primera es porque es la voluntad de Dios. En otras palabras, Dios quiere que tú vivas una vida santa, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra fornicación está hablando de todo desorden sexual. Apártate de esto, dice el Señor. En segundo lugar, porque hemos sido escogidos para ser santos. Es decir, Dios no te salvó a ti para que tú vivas una vida como tú quieras. O sea, como aquellos que dicen, no, yo ya soy salvo, entonces yo ya no pierdo mi salvación y yo puedo seguir mi vida y hago lo que yo quiera, porque ya tengo el boleto para ir al cielo. No, 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 no. No has entendido entonces, porque dice que has sido escogido para ser santo. No has sido salvado para que vayas y eches a perder tu vida. Entonces no has entendido todavía el cristianismo. Dios te llamó para que fueras santo. No te ha llamado para alcanzar una salvación, sino para ser santo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Mira qué interesante, delante de Él. O sea,
no para falsear delante de los hombres, sino para ser santo delante de Dios. A Dios no le podemos engañar. Él conoce tus pensamientos. Así que el que dice, yo ya vine a Cristo, acepté a Cristo y ahora me voy a hacer de mi vida lo que yo quiera porque ya soy salvo. No entendiste entonces. De nada sirve que Cristo haya muerto en la cruz para que tú te sigas revolcando en el pecado. No tiene sentido. Lo que estás diciendo en el fondo es que a lo mejor quizás no recibiste a Cristo porque no has entendido la naturaleza del llamado que Dios te está haciendo. En tercer lugar, porque hemos sido llamados a ser santos. Hay un llamamiento, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. O sea, Dios no te llamó para que te fueras a revolcar al pecado otra vez, sino que Dios te llamó para ser santo. O sea, Dios vino a tu vida para que tú te apartaras del pecado y que te acercaras a Él, así como la imagen que pasamos hace un rato. Dios te ha llamado para que entres en este proceso de santificación y que cada vez seas un mejor hijo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios te ha llamado para ser santo. Cuarto lugar, porque Dios no nos ha pedido que seamos, porque Dios nos ha pedido que seamos como Él. Mira qué interesante, o sea, Dios no te rescató, decir, va, mira, yo voy a derramar mi sangre, envié a mi hijo en la cruz a morir y ahora puede ser como el diablo si tú quieres, porque mira lo que dice, porque Dios nos ha pedido que seamos como Él, no como el diablo, sino como Cristo. Dice así, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahí está el ejemplo, ahí está la base de lo que estamos hablando. Tú no vas a darle rienda suelta a tus deseos, como dice el libro de Romanos. No, que no cumplamos las exigencias del pecado, porque no somos deudores a la carne, sino al espíritu. Dice que no debemos de complacer los deseos de la carne. Al contrario, debemos de complacer los deseos del espíritu. Y entonces dice, sed santos porque yo soy santo. Todo hijo se parece al padre. Saca el carácter del padre, algunas características físicas del padre, etcétera. Y nosotros debemos de parecernos al Padre celestial. Debemos de parecernos a Dios. Jesucristo les dijo, vuestro padre es el diablo porque ustedes las obras del padre, de su padre están haciendo. Las obras del diablo. Porque si fueran hijos de Abraham, entonces dice, me obedecerías. Pero como están haciendo las obras del diablo, entonces son hijos del diablo. Y el que hace las cosas como Dios es hijo de Dios. Es bien claro. Entonces, aquel que no ha entendido y anda allá reflejando el carácter del diablo, está relacionándose con su papá y no con Dios. Dijo Juan, el que es nacido de nuevo no peca, porque el que peca no ha conocido a Dios. Y esto es lo que estamos hablando. Dios nos ha llamado a ser santos. Entonces tú no puedes vivir en casa como tú quieras, no, sino como Dios quiere. Tú no puedes gritarle a tu hijo, no puedes golpear a tu hijo con violencia, porque eso no es agradable delante de Dios. No son tuyos tus hijos, son de Dios. Y te los ha dado, se te lo ha dado para que los cuides, para que los formes, para que tú les muestres el carácter de Dios a ellos. No para que hagas con ellos lo que tú quieras,
porque yo he oído padres que dicen, es que es mi hijo y yo tengo autoridad sobre él y yo puedo hacer lo que yo quiera con mi hijo. No, 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 estás equivocado. Si no te las vas a ver con el verdadero dueño de tus hijos, con Dios. Entonces, es interesante que notes que la santidad no es una opción para el verdadero creyente, sino es, es lo que tenemos que hacer. Es el resultado natural de una verdadera conversión. Número 5, porque sólo así veremos actuar a Dios en nuestra vida. Dice el texto, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A veces decimos, es que yo vivo una vida tan normal que parezco un inconverso, porque el poder de Dios no se está manifestando en mí. Precisamente, ¿quieres ver el poder de Dios en tu vida? ¿Quieres ver a Dios actuando en tu vida? Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie va a ver la obra de Dios. Nadie va a ver la transformación que Dios está dando a tu vida, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay santidad. Es imposible cumplir los propósitos de Dios si tú vienes a Él únicamente para que te entreguen tu boleto para ir al cielo y te regresas otra vez al lodo de donde Él te sacó. No tiene es totalmente ilógico. Entonces, y si nosotros realmente queremos dar un buen ejemplo a nuestros hijos, a nuestra esposa, nuestra familia, entonces la santidad no es una opción o algo que sí sería bueno, no, no, no. Es la única, no es una opción, es la única opción para el verdadero creyente. Lo que pasa es que hemos sido mal formados. Este mundo nos ha engañado y nos ha enseñado que pues no, hay que ir a la iglesia, hay que leer la Biblia de vez en cuando, hay que tener buenos amigos, hay que cuidar de tener un hogar pues agradable, socialmente hablando. No, 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 no estamos hablando de ser humanistas. Estamos hablando de ser verdaderos hijos de Dios que hacen hogares que realmente están impactando una sociedad. Ese es el punto. Y nadie va a impactar una sociedad con una familia destruida. Mira, hay gente que se esfuerzan por poder trabajar e impactar una sociedad, de meterse a la política y se esfuerzan y llegan a tener buenos puestos y todo. Pero ¿cómo son las familias de esas personas? Realmente luchan por ganar poder y autoridad, pero se les olvida su familia. Necesitamos entender la importancia de la santidad en la vida nuestra si realmente queremos tener un buen futuro con nuestra familia. Ok, entonces, ¿cómo resuelves tus enojos en casa, tus problemas en casa? ¿Es la gritería parte de tu conducta? Eres observado constantemente por los miembros de tu familia. No olvides que hasta el perro te está observando. La santidad interna solo se puede ver por una vida externa de victoria sobre tus debilidades. Esto para que lo pienses, lo analices. Finalmente, vamos a terminar con esto, que cuando tienes una vida devocional profunda con Dios, yo voy a ser una persona que quiero dar ejemplo en mi casa, ¿ok? Primeramente, sed lleno del Espíritu Santo. Segundo lugar, que la gracia de Dios esté manifestando en ti. Tercer lugar, lo que acabamos de hablar, la santidad debe de ser mi deseo, mi deseo personal. Y en cuarto lugar y último lugar, cuando tienes vas a ser un buen ejemplo cuando tienes una vida devocional profunda con Dios, es decir, tu relación con Dios. Tus hijos van a aprender a relacionarse con Dios como tú te relacionas con Él. Recuerda una cosa importante, que tú, ya sea si eres el líder del hogar, esposa o esposo, cualquiera de los dos,
Hay hogares que nada más está la esposa, una madre soltera, pues tú eres la líder del hogar. Tú te conviertes en un sacerdote delante de Dios. Y un sacerdote debe de tener una relación profunda con el Padre para poder presentar a su familia delante de Dios. Nosotros en oración presentamos a nuestra familia delante de Dios. Le hablamos de nuestra esposa, le hablamos de nuestros hijos, le hablamos de las necesidades familiares, le hablamos de las necesidades físicas de la casa, de las necesidades personales de cada uno, de las metas que queremos alcanzar. Yo como sacerdote estoy delante de Dios diciéndole, Padre, esta es mi familia, esta es la necesidad que tenemos, estos son nuestros hijos, etcétera. Yo estoy ahí en mi relación con Dios. Y cuando no estoy delante de Dios, sino delante de mi familia, entonces represento a Dios delante de mi familia y a mi familia delante de Dios. Ese es el sacerdocio que Dios te ha dado a ti para que puedas ser un verdadero ejemplo. De oración, en primer lugar, una oración personal, una oración con tu esposa y una oración con la familia. Estas son las oraciones que te recomiendo para poder tener una familia que agrada a Dios. Una familia que no solamente está en casa, sino que están en armonía con Dios y entre ellos mismos. La oración es muy importante, pero también la lectura de la palabra de Dios. Dice la Biblia, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra haciendo lo malo delante de sus ojos? Aquí está hablando el profeta Natán, le está hablando a David, cuando le dijo, el problema que tuviste con Betsabé y que echaste a perder tu familia, porque ustedes saben que por lo que hizo David con Betsabé, su familia se echó a perder. eh, Hubieron violaciones adentro de la familia, hubo odio entre ellos. La promesa era, la espada no se apartará de tu casa. Absalón eh, le quitó el reino. Absalón se acostó con las esposas de su papá. Absalón mató a su hermana. En fin, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con esa destrucción familiar? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, de tus ojos, de sus ojos? Es decir, si tú te apartas de la palabra, entonces los problemas van a venir a ti. Si tú no le das importancia a la palabra de Dios, Dios no va a proteger tu familia. Dios no va a cuidar de ella. Al contrario, van a venir problemas serios como a David. David era una persona, excelente persona, pero tuvo un errorazo grande y es que se apartó por un tiempo de la palabra de Dios. Y cuando en un tiempo decía, todo el día en ella es mi meditación, pero hubo un tiempo que se apartó de la palabra y eso causó tremendos problemas. Ronnie, por favor. Sí, hermano, buenas noches de nuevo. Muy buena. Sí, Allí haciéndole una pregunta con relación a, pues, como estamos tocando un poco el tema de la salvación, que si se sí, pierde o no se pierde. Fíjese que en una clase de escuela dominical que se tuvo en la iglesia, pues,
hubo una gran discusión con respecto a la salvación, ¿verdad? Que unos dicen que sí, otros Sí. dicen que no. Pero la duda, se dio ahí cuando un hermano dijo, sí, la salvación no se pierde. Entonces otro hermano le dijo, si no se pierde, bueno, entonces acepto a Jesús y hago lo que quiera. Y entonces, dijo el hermano que la salvación no se pierde y que, digamos, lo que estamos hablando de la santidad, al practicar la santidad, uno lo que gana nada más no es nada más, sino que lo que uno gana ¿cómo se llaman? Galardones, Los premios, coronas. galardones. Entonces Ajá. dijo el hermano riéndose, pues yo no quiero galardones, simplemente quiero ser salvo, y ya estuvo. A mí los galardones, pues, no me Ajá. interesan, dijo él, ¿verdad? Y eso, así se quedó, Sí. y la verdad Ajá. no salimos de dudas, nos quedamos igual, Ajá. porque al final no sabemos si realmente, pues, qué realmente sería la respuesta ahí, porque como le digo, se dio una discusión y nadie, pues, dio una conclusión efectiva, ¿verdad? Esa es Sí. la duda, mi intervención, ¿verdad? Con lo que dio un poco risa al hermano, ¿va? De que a mí no me interesan los galardones, me dijo, con que sea salvo, que Cristo me reciba es suficiente, dijo, ¿verdad? Entonces el Ajá. hermano pastor ya no supo qué contestarle, hermano. Entonces no sé Ajá. qué Sí, me bueno, puede decir usted. sí, yo no podría representar, o mejor dicho, yo no podría justificar, esa es la palabra, no podría justificar a una persona que dice ser salva y con sus hechos niega el estilo de un verdadero creyente. No podría asegurar que la persona es así. Más bien podría decir está mal enseñado, porque una verdadera santidad, os digo, salvación, me lleva a la santidad, me lleva a mejorar. Yo quiero estar con el Señor el mayor tiempo posible, con su palabra, la oración, etcétera. Esa es una verdadera conversión, como dice la Biblia, que el que cree en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero si no han pasado, la pregunta es, ¿entendió lo que es, de lo que Dios nos está rescatando, para lo cual Dios nos ha llamado? Yo creo que no, hay mucha gente que se comporta así, que realmente no lo han entendido, no lo han captado. Y la pregunta no es que si pierde la salvación, es que si la tenía. Esa es la pregunta, si es salvo o no, no es si la pierde, porque yo pienso que la salvación no depende de lo que yo haga, en el sentido de que es la voluntad de Dios. Yo no me la he ganado para obtenerla, entonces no voy a poder hacer algo para desmerecerla. ¿Por qué? No depende de mí, sino de Dios. Y si depende de Dios, entonces no se puede perder. Si yo digo que la salvación se pierde, entonces estoy atentando contra el carácter de Dios. Pero lo que pasa es que este tipo de personas que, como dice la Biblia, que convierten la gracia de Dios en libertinaje, que son los que se infiltran dentro de las iglesias, se meten encubiertamente dentro de las iglesias y banquetean con nosotros y parece que son de nosotros, pero realmente no son de nosotros. Más bien la pregunta no es si se pierde o no la salvación, más bien la pregunta es si ese que está diciendo que se va a revolcar al pecado, si es salvo o no es salvo. Claro, eso es algo que él y Dios tendrán que resolver, porque yo no puedo decir quién es y quién no, aunque la Biblia me dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, nos ha dado Dios suficientes elementos como para que nosotros personalmente podamos vivir una vida en paz y tranquilos, sabiendo que estamos en comunión con Dios. Por ejemplo, si nos vamos a lo que Juan dice claramente que el que es nacido de Dios no practica el pecado.
Pero si el que si anda en pecado dice, yo no puedo perder la salvación, entonces la pregunta vuelve nuevamente a decir, ¿será salvo esa persona o no? No es si se pierde o no, porque esa es la idea, ¿verdad? Entonces, pero el punto es este, que nosotros estamos diciendo esto para ser verdaderos ejemplos de la familia. Y nos quedamos con el tema de familia. Hermano Roberto Méndez, por favor. Sí, gracias, hermano. Sí, para compartir algo, hermano. Bueno, ahora leímos Sí. un pasaje que era Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, Ujú. sin la cual nadie Ajá. verá al Señor. O sea, como que es un requisito la santidad. Recordemos en el tiempo de cuando estaban los sacerdotes, cuando entraban al lugar santísimo, tenían que ir limpios. O sea, un requisito para estar con ver al Señor es estar en santidad. Y el que no estaba, Sí. ahí mismo caía por el pecado y había que jalarlo. Ujú. Entonces es un requisito muy, muy esencial. Entonces no Sí. significa que cualquiera pueda hacer lo que quiera. Eso me parece lo que Ah, me parece. exactamente. Así es, hermano, así es. Muy bien, bueno, continuamos. La importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Verdad? ¿Cómo es que Dios te habla a ti? ¿Cómo te guía Dios en tu vida? ¿En qué lugar te habla? ¿En qué momento del día te habla Dios? Porque Dios, si es nuestro Padre, Él debería de estar hablándonos continuamente, porque el Padre se comunica con sus hijos. ¿Cómo te habla Dios a ti? ¿Cómo le habla Dios a tus hijos? ¿Cómo le habla Dios a tu esposa? En fin, miren qué interesante esto. Tu relación personal con Dios es súper importante. Finalizamos entonces diciendo lo siguiente. Si yo realmente quiero ser un buen ejemplo a mi familia, yo tengo que andar en el Espíritu Santo. Tengo que dejar que la gracia de Dios se manifieste en mí. Tengo que buscar tener una vida santa. Y en tercer lugar, debo de mantener una vida devocional con Dios. Entonces, el punto principal es este. Si realmente amas a tu familia, tienes que vivir, que tu estilo de vida debe de demostrarlo. El que vive realmente delante del Señor es porque realmente ama a su familia y quiere heredarles buenas cosas a sus hijos. No hereda borracheras, no hereda envidia, no hereda rencor, sino hereda victorias, hereda soluciones a sus hijos. Y ¿qué es lo que hemos heredado nosotros de Cristo? Es lo que nosotros tenemos que heredar a, a nuestra familia, nuestra esposa y nuestros hijos. Muy bien. Con esto finalizamos. ¿Alguien quiere añadir algo más? Entonces lo puede hacer con toda libertad. Añadir más a lo que hemos platicado y el desafío grande que tenemos de vivir como padres, pero no como padres eh, que ahí a lo que va dando el tiempo, sino debemos de tener una intención de ser como padres bendición para nuestros hijos y para nuestra esposa. Ok, comentarios, hermanos. Hagan sus comentarios y aportes que son de mucha bendición. Adelante, hermano Luis. Hola, soy yo. Ah, ok, Eh, sí, sí, sí. Adelante, eh, Rosario. bueno, yo quería comentar que creo que todo comienza, como bien estuviste diciendo en la clase, desde que se comienza la relación. Creo que a Sí, veces queremos ya cuando estamos en el matrimonio como que empezar de ahí, ¿no? Y no. Eh, a- Abarco un poquito más de lo que comentó la hermana hace un rato, que hablaba de lo del ujú, noviazgo. Bueno, cuando sí, yo hace poco en la iglesia donde nos congregamos, hablaban precisamente de eso a los jóvenes y a ellos les decían que obviamente hay amigos, o sea, uno puede tener amigos entre, eh, pues sí, o sea, amigos en general, ¿no? Ya sean ajá, mujeres, hombres, pero que sí, tenían cuando alguien a lo mejor les llamaba la atención para algo más, que tendrían que empezar por que sea fuera su amigo especial, un amigo especial, pero
que a lo mejor empezaran a ver cómo se llevaban, cómo es la persona, sin entrar a un noviazgo, solamente amigos Bien. especiales donde no hay ninguna otra intención más que conocerse como personas. Y luego, si llegaran a ver que sí o que Dios realmente poner siempre desde un inicio todo en, en oración, en manos de Dios, pues para ver cómo, pues si realmente tendrían que estar o no. Una vez que ellos ven que igual y sí pueden estar juntos, empezar un noviazgo, pero que ese noviazgo no puede ser muy largo, precisamente Ajá. para que no caigan en aquello del pecado, en algo que no deben de caer como jóvenes. Entonces, ya cuando entran al noviazgo, tiene que ser breve, con la intención, obviamente, pues del matrimonio. Pero por Sí, eso sí. ellos les van diciendo como que hay pasos. ¿Para qué? Pues para que se logre precisamente un buen matrimonio, para que puedan desde antes, desde su juventud, desde antes de comprometerse ya bien al matrimonio, ir honrando desde su noviazgo. Ahora sí, ya Establecer buenas Dios. bases espirituales, sí. Exacto. Entonces, no hacerlo ya cuando estás en el matrimonio, sino antes de. Entonces, creo que eso sería como lo recomendable, que la mayoría no lo hicimos en su momento, pero pues no, no por eso no se puede lograr, ¿no? Entonces, como decimos, la oración es básica y sobre todo la obediencia. Y pues Ujú. es más que nada eso. Excelente, muchas gracias, Rosario. Y sí, excelente aporte, ¿no? De cuándo comienza, pues desde el inicio. Ahí comienza, desde el inicio, a tener una muy bonita relación en Cristo. Me gusta que cuando haya una buena relación, una buena amistad, podamos decir que todo lo que pase entre tú y yo, que Cristo sea el centro de nuestra comunión, de nuestra relación. Y que lo que aquella relación se desarrolle, que sea lo que Cristo permite. Es una tremenda bendición. Gracias, Rosario. ¿Alguien más que quiere comentar? Recuerda que tu idea que tienes ahí puede ser de bendición para otros. Bueno, entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos, que nos guíe, que nos hable, que nos siga ministrando, ¿verdad? Por medio de su palabra y que podamos alcanzar mucha bendición. Está la hermana María Dolores por ahí para que nos pueda dirigir para finalizar en oración, por favor. Loli, activa tu micrófono y puedes dirigirnos en oración si es que estás ahí. Buenas Sí, noches, hermanos. buenas Este, noches. no podía conectar mi micrófono. Ah, ok. Sí. Bueno, oramos. Sí. Pues gracias por Padre Santo por la palabra que hoy fue expuesta, Señor. Gracias porque tú tienes un propósito para cada matrimonio, para cada familia, Señor. Gracias porque nos permites acercarnos a ti, Señor, y tener una relación contigo, Padre, para poder ser de bendición a otros, Señor, y principalmente a nuestros hijos, a nuestros esposos. Señor, que tú seas, Señor, glorificado en cada una de nuestras acciones, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de comportarnos, Señor. Que tú seas, Señor, el que pueda manifestarte en cada cosa que vayamos a hacer. A veces tenemos planes, proyectos, pero la verdad, falta un tiempo para que tú digas, lo apruebo, o si no es de esta manera, porque los planes cambian, Señor, pero tú eres ese Dios que nos guarda, Señor, en el hueco de tus manos, Señor. Tú eres ese Dios que protege, Señor, a cada uno de los miembros de la familia. Tú eres ese Dios que siempre nos enseña la manera mejor de hacer las cosas. Y hoy, Señor Jesucristo, te doy gracias porque tú estás, Señor, en cada uno de estos hogares representados, Señor, que tenemos la intención, Padre, de aprender de ti y ponerlo en práctica, Señor. Gracias por la vida de mi hermano Reinaldo
y mi hermana Lanchi, Padre, porque tú los has ayudado, Señor, como familia, para podernos enseñar, Padre, y tener un ministerio, Padre, que sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Bendícelos, Señor, y que puedan seguir, Señor, siendo de bendición a otros. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Loli, por tu oración.